Construyendo Futuro. Instalación del Consejo Nacional de Juventud. Hola, bienvenidos a Construyendo Futuro con este especial sobre la instalación del primer Consejo Nacional de Juventud en Colombia, un mecanismo autónomo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública de los jóvenes ante la institucionalidad pública del orden nacional. Compuesto por 49 jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad de todas las regiones del país y con representación de comunidades especiales. En el evento que tuvo lugar en el Salón Elíptico del Congreso de la República, el presidente Iván Duque Márquez resaltó que el Consejo Nacional de Juventud es el espacio para que los jóvenes del país contribuyan a la formulación y a la puesta en marcha de políticas públicas. Bienvenidos. Juráis por Dios y por la patria desempeñar leal y conscientemente el liderazgo y las funciones que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil les otorga como consejeros nacionales de juventud para contribuir a la participación democrática y la representación de las regiones y los jóvenes de Colombia. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os lo premien, sino que Él y ella os lo demanden. Felicitaciones, consejeros nacionales de juventud. Conozcamos más sobre la conformación del Consejo Nacional de Juventud, un trabajo del Gobierno Nacional que ha sido liderado por la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven, cuyos protagonistas son 49 jóvenes de todo el territorio nacional. Luego de las elecciones Joven Elige Joven el 5 de diciembre del 2021, en la que fueron elegidos más de 12.000 peladas y pelados como consejeros de juventud en sus territorios, vino la posesión y posterior conformación de los delegados a los consejos departamentales. Surtido este proceso, se debía conformar el Consejo Nacional de Juventud, CNJ, en los 150 días siguientes a los comicios. Nos pusimos manos a la obra, con alcaldes, gobernadores, pero sobre todo con los jóvenes. Desde abril del 2022 comenzamos a hacer las sesiones para que fueran designados los delegados de los consejos departamentales y distritales al Consejo Nacional de Juventud. Y eso hicimos. Fueron nombrados en la deliberación llevada a cabo en el seno de estos consejos en las regiones. Adicionalmente, fueron realizadas las asambleas de los campesinos y de las comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales de San Andrés y Providencia para que escogieran a los representantes de las curules especiales al Consejo Nacional. Y así quedó conformado el Consejo Nacional de Juventud por 49 integrantes, gracias a los alcaldes y gobernadores que se la jugaron por este proceso. El CNJ está conformado por un delegado por cada departamento, 32. Un delegado por cada distrito, 12 que incluyen a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Riohacha, Turbo, Cali, Santa Cruz de Monpós y Tumaco. Y 5 más en representación de las curules especiales, indígenas, campesinos, rom, raizales de San Andrés y Providencia y afrocolombianos. El CNJ, como mecanismo autónomo de participación, propone, concerta y hace control social a la gestión pública, como también hace las veces de interlocutor de la agenda juvenil ante la instancia pública nacional. Además, vela para que sean canalizados los acuerdos que den solución a las necesidades y problemáticas de los jóvenes en sus regiones, pero también para que sean dadas a conocer sus propuestas de desarrollo social, político y cultural. Felicitaciones a los primeros consejeros nacionales de juventud con los que cuenta Colombia. Ellos son Luciana del Rosario Ramírez Lozano, Alexandra Velázquez Cuartas, Erly Lorena Mendoza Camargo,
Ginelli Hawker, Juan David Barraza Gazabón, Julio Rafael Cárdenas Martínez, Carmen Alicia Rodríguez Largo, Daniel Fernando Valencia Ramírez, John Jairo Parra Caro, Arnold Andrei Rodríguez Calderón, Gerson Danilo Potosí Córdoba, Jesús Amado Mesa Salazar, Rosy Gisela Chaverra Pacheco, Alexander José Pacheco Cantillo, Abel Andrés Malaver, Jamie Camila Parra, Martín Andrés Rojas, Kevin Mauricio Ocoró Hurtado, Maite Alejandra Rojas Jaimes, Kevin Andrés Redondo Valdeblanques, Gabriel Eduardo Vides Andrade, John Eric Díaz Quintero, María José Gómez Pantoja, Leonel Felipe Rodríguez Arévalo, Susan Caterín Cano, Lenin Andrés Coral Zapata, Carol Juliana Osorio Restrepo, Juliet Margarita Santamaría Díaz, Leonardo Andrés Villalba Arrieta, Carlos Julio Moscoso Avendaño, Eduard Mauricio Cabezas Ocampo, Ginette Yurlady Tapia Rodríguez, Diego Fernando Esteves Moreno, Natalia Alexandra Acero Pérez, Brandon Camilo Aragón Mangonés, Abdul Yamil Romero Vélez, Gina Vanessa Baiter Alvarado, Gilberto Manuel García Florián, Emiliano Gabriel Cera Martínez, José Simón Ospino, Daniel Alejandro Castellanos Rendón, Dayan Schneider Gómez Sanabria, Andrés Anaya Páez, Carlos Adolfo Valencia, Sergio Leonardo Chacón Barrera, Jeffrey Jair Gómez Tobar, Arcal Sheyela Walters Forbes, Owen Enrique Herrera Rodelo, Luis David Urango Díaz. Hoy Colombia mira de frente al mundo, con el fortalecimiento de la veeduría ciudadana a cargo de los jóvenes y la representación de sus liderazgos juveniles. Todo un hecho histórico en Iberoamérica, al tener el primer Consejo Nacional de Juventud, resultado de un proceso democrático. Durante su intervención, el presidente Iván Duque Márquez señaló que el acto de instalación del Consejo Nacional de Juventud es un triunfo de la democracia, de la participación ciudadana y de la movilización pacífica que ha sido liderada por las ideas y las propuestas. Escuchemos al jefe de Estado. Hoy es un día muy especial para nuestro país. Hoy es un día donde queremos invocar a Dios para llenar de sabiduría y acompañamiento en el trabajo arduo que inician los consejeros nacionales de juventud en nuestro país. Este día es en sí mismo un triunfo de la democracia, un triunfo de la participación ciudadana, un triunfo de la movilización pacífica, liderada por las ideas y por las propuestas, para que dentro de la expresión ciudadana podamos darle un empoderamiento único, histórico y perenne, para que los jóvenes de Colombia contribuyan revestidos de institucionalidad en la formulación y puesta en marcha de políticas públicas. Decía alguien que la democracia es como la salud. Cuando la tenemos, no la valoramos. Y cuando la sentimos amenazada o cuando la sentimos doliente, salimos ávidos a recuperarla. Colombia tiene una democracia vibrante e histórica. Somos la democracia más antigua y más estable de América Latina y el Caribe. Tal vez la segunda más estable de todo este hemisferio. Y esa estabilidad está afincada en el hecho de permitir de manera permanente, constante, las transmisiones de mando en el poder presidencial, en la renovación constante del poder legislativo, en la participación desde las regiones y por las regiones de los ciudadanos, eligiendo alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles, y en tener la posibilidad de que en los cuerpos colegiados, más allá de las diferencias que puedan suscitarse en el fragor de las ideas, la democracia misma en sus reglas permite que esas diferencias se transmitan
de manera distinta para evolucionar hacia grandes coincidencias. El hecho de ponernos de acuerdo y tener la capacidad de ponernos de acuerdo, tenemos que saberlo valorar, y es en esas instancias colegiadas donde la construcción colectiva le da vida, esencia, valor y permanencia al sentimiento de la democracia. Pero la democracia no es tan antigua como todos creemos. Tenerla ha sido una de las grandes conquistas de la humanidad. Tal vez, si se viera el transcurrir de la historia como una especie de partido de fútbol, podríamos decir que la democracia llegó a nuestra historia en los últimos minutos de la contienda. Por eso, saber entender el criterio evolutivo y que la democracia recae en la sabiduría colectiva, en el imaginario colectivo y en la libertad de elegir, es una forma también de entender que es el más puro de los sistemas en cuanto a la representación popular. En algunas de sus disquisiciones, Aristóteles planteaba el debate sobre las formas de gobierno. Hablaba de la monarquía y decía que la monarquía sin principios podía migrar rápidamente a una tiranía. Se planteaba Aristóteles el debate de la aristocracia, creyendo en ella el gobierno de los mejores, pero también la carencia de principios podía rápidamente llevarla a convertirse en una oligarquía, es decir, el gobierno donde unos pocos se llenan de riqueza y de beneficios en detrimento de las mayorías. Y se planteaba también Aristóteles el concepto de la democracia, ese demos que le da vida al gobierno de todos. Y justamente planteaba él que la democracia, en la medida que mantiene la capacidad de elegir basado en hechos y en realidades y en la formación continua de valores sociales, puede solventarse, pero también, si carece de principios, puede rápidamente tornarse en una anarquía. Hacer esa elucubración es también para valorar que tenemos un país donde nuestra democracia ha logrado superar muchísimas dificultades y que, contrario a lo que en muchos países de la región se ha tratado de sembrar en la juventud, que es un pesimismo constante y un rechazo a todo lo existente y a todo lo que ha evolucionado, en nuestro país hemos sabido constantemente invitar a que la participación democrática renueve nuestras políticas y nuestras ideas. Por eso, cuando hacemos un barrido de Colombia en los últimos 50 años, sabiendo que todavía subsisten brechas por cerrar y tareas por adelantar, sobre todo con esa Colombia profunda, tenemos que ser capaces de reconocer que nuestro país, con sus instituciones y con sus políticas públicas, ha logrado aumentar la expectativa de vida, ha logrado reducir gradualmente la pobreza, teniendo momentos de mayor aceleración, ha logrado la mayor cobertura posible hasta ahora en salud y educación, y ha podido llevar a muchas regiones del país servicios esenciales que van desde el preciado líquido, del agua necesario para la vida, para prevenir enfermedades transmisibles y también cerrar las brechas de electrificación rural, que hemos podido también, como nunca antes, ir empoderando también dinámicamente a nuevas expresiones de la ciudadanía, sean políticas o religiosas, y hemos sido cada vez más incluyentes e inclusivos con las minorías. Toda esa realidad evolutiva de Colombia, apreciados consejeros de juventud, es para que entendamos que ustedes son parte viva de esa evolución, parte viva de esa democracia que hoy se quiere expresar con todo el dinamismo y con toda la fuerza. Y que ustedes están hoy acá porque esa misma institucionalidad hace casi una década le dio vida a un estatuto
juvenil ciudadano, donde se le quiere dar voz, voto, participación y reflexión. Desafortunadamente, fueron muchos los momentos donde las bellas normas estaban debidamente publicadas, tal vez debidamente comunicadas, pero no necesariamente materializadas. Y es en virtud de no dejar la ley como letra muerta que tomamos la decisión en nuestro gobierno de dar ese paso histórico, con voluntad política, con recursos y con determinación, para que pasáramos de la letra muerta y creáramos en Colombia los consejos de juventud, desde los municipios. Desde los municipios a los departamentos y de los departamentos a este gran entorno nacional. Lo hicimos sin escatimar un solo recurso, trabajando con la organización electoral, llamando a los alcaldes y a los gobernadores para que se sumaran a este ejercicio, invitando al sector privado y confeccionando un sistema de participación que hoy es referente en la Organización de Estados Americanos, doctor Chamiz, y hoy también es invocado por la Organización Iberoamericana de Juventud, doctor Max Trejos, como un mecanismo de inspiración para todo un continente. ¿Por qué? Porque esta no fue una elección de vencedores y vencidos. Porque se diseñó un sistema que no privilegiara a la institucionalidad partidista o a las plataformas únicamente, sino que pudiéramos tener representantes que recojan ese sentir de la institucionalidad política, pero también darle bríos y oportunidades a esas representaciones de plataformas que con ideas y proyectos concretos también merecen tener ese espacio de liberación, de voto y de elevar su voz para ser escuchada por nuestra nación. Y por supuesto, abrirle espacios de participación indeclinables a nuestros pueblos ancestrales, también a nuestros consejos comunitarios, y decirle también a nuestras minorías que tienen el derecho y el deber de participar activamente y de permitir un proceso de elección con listas cerradas, listas paritarias y listas cremallera por primera vez en la historia de Colombia. Hombre, mujer, donde realmente le damos sentido y vigor a la participación de la mujer, y donde hay jóvenes entre 14 y 28 años, muchos de ellos que todavía no tienen la mayoría de edad ciudadana, pero sí las ganas de participación para que lleguen a estas instancias de elección y con su voz sean también una expresión viva de esa Colombia intergeneracional que quiere el progreso y que quiere todos los días mejores condiciones para nuestro país. Eso es lo que hoy representan ustedes, y que fueron ávidos a las urnas en el mayor ejercicio de movilización juvenil en la historia de Colombia, sin que mediara ningún tipo de canonjía política, clientelar o electorera. Fueron ustedes, por su vocación y su motivación, los que fueron a las urnas y fueron elegidos. Y ese es un orgullo de nuestra democracia. Por eso nos sentimos orgullosos de ver a nuestros consejeros hoy levantar su mano y jurar para proteger y trabajar por Colombia. Y ciertamente la juventud de nuestro país ha pasado por momentos difíciles y complejos, momentos que también han golpeado a la humanidad. Esta elección se hubiera adelantado en el año 2020, pero irrumpió en nuestras vidas ese enemigo invisible del COVID-19, que arrebató millones de personas de la faz de la tierra en todo el mundo, que nos arrebató decenas de miles de compatriotas,
que nos cambió la interacción humana, que nos llevó a replantearnos muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y que también afectó las cuentas fiscales. Recuerdo cuando muchos insistían que a raíz de la pandemia teníamos que postergar esta elección y nunca caímos en esa tentación, porque sabíamos que la reactivación también debía traer consigo el darle esa palabra manifiesta a la juventud de tener esta representación histórica. Pero sabemos también que la pandemia le trajo a la juventud unos estragos y unas heridas que quizás serán imborrables en la memoria. Muchos jóvenes tuvieron que graduarse de sus instituciones educativas sin poderle dar un abrazo a sus compañeros. Muchos tuvieron que hacerlo sin poder recibir también ese saludo afectuoso de sus abuelos. Otros jóvenes que estaban empezando la vida laboral perdieron sus espacios de vinculación al trabajo. Otros jóvenes tuvieron también que enfrentarse a la informalidad. Y sabemos que muchos jóvenes que tenían ese sentimiento de desesperanza y de preocupación llevaron sus voces a las calles, pacíficamente, en su gran mayoría, y reclamaban del Estado una atención especial. Hoy debo reconocer que fue en esos momentos también donde pudimos dialogar a profundidad sobre las políticas públicas existentes y promovidas por nuestro gobierno, pero también coincidir en el deseo de acelerar otras nuevas que han sido reivindicaciones de los jóvenes de Colombia. Tuvimos diferencias, expusieron muchos de ellos sus sentimientos, algunos de rabia y de indignación, otros de frustración y otros de optimismo y esperanza, pero fuimos capaces de situarnos en un plano de convergencia sobre un propósito común que es Colombia. Y fue justamente en ese ejercicio donde salió a relucir ese pacto por la juventud. Un pacto que no es letra muerta, un pacto que está hoy representado en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social para que en una década, en más de 20 billones de pesos, garanticemos la mayor inversión para los jóvenes del país. Esa política pública es producto de los jóvenes de nuestro país, producto de ese diálogo con ellos, y nos sentimos además en el deber de decirles que ese documento COMPES, apreciados consejeros y consejeras, será para ustedes una hoja de ruta, para que lo hagan valer, para que lo lleven a los territorios y para que por esa vía sigamos consolidando triunfos de la juventud de nuestro país, sentidos por una política de equidad como la matrícula gratuita para estratos 1, 2 y 3 en la educación pública superior de nuestro país. Queremos que esa política, sumada también a los incentivos de empleo, permita hoy que se mantenga, que cada vez que se genere un empleo nuevo entre 18 y 25 años de edad o 18 y 28 años de edad, se pueda subsidiar el 25%, el equivalente a un salario mínimo legal mensual, que es el pago por la seguridad social y que ya tiene cerca de 500,000 jóvenes en ese nivel de vinculación. Que podamos también seguir desarrollando la política de ciencia y tecnología, la de deporte, la de industrias creativas, y que aprovechemos esa bella metodología Sacúdete, que hoy es ley de la República y que ha sido promovida con gran entusiasmo y compromiso por mi esposa María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación, por las consejerías de Juventud, de Infancia y Adolescencia, con un trabajo de gran liderazgo del señor Ministro del Interior, y que hoy tiene más de 500,000 de jóvenes con el apoyo del ICBF, doctora Lina, donde los jóvenes con 3 palabras empiezan a concientizarse sobre el ser. Enfócate, es el objetivo. Pero viene también de la inspiración y viene también de ese concepto central que es alcanzar la transformación de la juventud. Y eso nos permite hoy decir con orgullo que cerrará el año 2022 con un centro Sacúdete por cada 2 municipios de Colombia.
Esos espacios son de ustedes. Y queremos que con ustedes también sigamos dándole a Colombia una fortaleza ambiental en la transición energética, en la economía circular, en las áreas protegidas, en la siembra de árboles, en la protección de la biodiversidad. Que esta juventud sea la defensora por ultranza del emprendimiento. Que sean más los jóvenes que tengan la capacidad, la motivación, la excelencia y el resultado en la cuarta revolución industrial. Que sea también esta juventud la que permita cerrar odios en nuestro país, cerrar brechas, y que en el seno de cada uno de estos consejos, más allá de pertenecer a partidos o a plataformas o a minorías, sean ustedes esa gran amalgama posible de unificar conceptos para que la agenda de juventud no esté capturada por ninguna ideología, ni ningún partido, ni mucho menos alguna plataforma, que sea un triunfo general de nuestro país. Queridos jóvenes, queridos consejeros y consejeras, hoy cuando ustedes han jurado en este recinto, Casa de la Democracia, al lado de ese bello mural que muestra en las escalinatas a nuestro libertador Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander y a muchos de los precursores de la República, que como ustedes fueron jóvenes cuando llegaron a esas dignidades, hoy su juramento no es la culminación de una etapa, sino el inicio de una nueva jornada en la democracia colombiana. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente. Un gran político uruguayo, Luis Alberto Herrera, solía decir que en la política muchas veces se ven nubes, nubes de demagogia, nubes de populismo, nubes de odio, nubes de desinformación, nubes que están tal vez motivadas por el fragor de las rencillas ocasionales y de momento. Pero por encima de esas nubes está el azul de los hechos, el azul de tener hoy el hecho de que hayamos logrado para Colombia una representación de la juventud en las urnas, para que no existan más jóvenes que tengan que expresarse motivados por violencia o por rechazo. Que sean ustedes ese dique y esa comunicación y ese vehículo y ese vaso permanente comunicante entre quien está en las universidades o en las calles con la institucionalidad. Para que entendamos que en democracia se resuelven los problemas de la democracia y no con las presiones altivas, ni cercenando derechos, ni limitando libertades. Queridos jóvenes, invocando esa palabra y esa bella frase de Luis Alberto Herrera, las nubes pasan y el azul queda. El azul de los hechos es el hecho consumado el día de hoy, que por primera vez en la historia de nuestro país, en democracia, la juventud tiene voz y voto, y se ha logrado en el gobierno que ha hecho todo lo posible por empoderar a la juventud de Colombia. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de Construyendo Futuro, con este especial sobre la instalación del primer Consejo Nacional de Juventud en Colombia por parte del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Un hecho que no registra antecedentes en Iberoamérica y que es un ejemplo por ser un mecanismo de participación autónoma que es fruto de un proceso democrático a escala nacional, en el que los protagonistas fueron los jóvenes colombianos. Si usted quiere volver a ver o compartir este programa, puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto.